¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál ha sido el momento en que más miedo has sentido en tu vida? Hoy voy a hablarles del miedo. Porque todos tenemos algo que contar. Bienvenido a Uno Entre Mil, el podcast de Rubén Esponda. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas todas y bienvenidos todos a un episodio más de Uno Entre Mil. Muchísimas gracias por haberle dado play a este podcast. Gracias a ti que me ves en YouTube, a ti que me escuchas a través de las plataformas digitales de audio. En serio, muchísimas gracias por estar aquí. Los invito a que sigan este programa en redes sociales. En Twitter estamos como @unoentremilpod y en Facebook Uno Entre Mil Podcast. Si ustedes buscan en cualquier plataforma de audio en YouTube, ponen Uno Entre Mil Podcast o Uno Entre Mil Rubén Esponda, pues bueno, les van a aparecer todos los episodios que hemos publicado hasta el día de hoy. Y hoy justamente quiero hablarles de un tema que yo creo que todos hemos sentido, una sensación que todos hemos tenido en algún momento, que es el miedo. El miedo, qué tema tan complicado, qué tema tan, híjole, pues sí, tan complejo. No sé si ustedes lo vean así, pero yo creo que el miedo es una de las emociones o una de las sensaciones más naturales del ser humano. Es una de las sensaciones primarias del ser humano. Todo el tiempo estamos propensos a sentir miedo. Todo el tiempo. No sé, yo me acuerdo cuando era estudiante, cuando estaba en la secundaria, pues tuve primero y segundo de secundaria en el mismo grupo, en el B, de los buenos. Y de pronto en tercero nos dijeron que nos iban a cambiar de grupo. Y me dio mucho miedo. Ahí me di cuenta que yo le tenía miedo al cambio. Porque cómo iba a entrar a otro grupo, cómo iba a conocer nuevas personas, cómo todo. Después en la prepa también me cambiaron de grupo en cada año y ya lo fui como dominando un poquito más. Pero también cuando llegas a un nuevo trabajo o a tu primer trabajo y te da miedo. Cuando aprendes a manejar, tal vez estás muy emocionado y la adrenalina te lleva a no sentir ese miedo. Pero ¿qué pasa si de pronto chocas y te da miedo volver a manejar? O cuando eres niño y vas en la bicicleta y te caes y te da miedo volverte a subir a la bicicleta. Después ya en situaciones mucho más grandes y mucho más trágicas, por así decirlo, en mi caso muy particular, bueno, cuando me enteré que mi mamá tenía cáncer y se iba a morir. No saben el miedo que tuve. Cuando nació mi bebé, no saben el miedo que tenía. Y sí, otro tema es la ansiedad y esta cosa que te lleva a pensar todo el tiempo en escenarios catastróficos. Me encantaría hablar de eso en algún episodio, pero sí me gustaría tener algún experto que nos hable y que nos explique. Pero bueno, el miedo lo estamos sintiendo constantemente. Hay gente que cuando va a una colonia en particular, a un estado de la República en particular, siente miedo de que lo asalten. Y bueno, si ustedes piensan en el momento en que más miedo han sentido, seguramente recordarán y coincidirán conmigo en que pues se siente, hay una descarga química en todo nuestro cuerpo, hay una sensación física que sucede cuando sentimos miedo. Y yo creo que el miedo es una muestra de que estamos vivos. Uno le tiene miedo al miedo, porque ¿quién sería feliz sintiendo miedo todo el tiempo? Yo creo que ninguno de nosotros, ustedes que me están escuchando, me están viendo, ni yo, queremos sentir miedo, queremos paz, ¿no? El ser humano todo el tiempo está en la búsqueda constante de la felicidad y de la paz, pero el miedo es necesario. Yo siempre lo he querido ver así, como una muestra de que estamos vivos, porque ante el miedo o te paralizas o continúas, te mueves, reaccionas, solucionas. Imagínense este ejemplo cliché básico, ¿no? Que estás en el bosque y te encuentras a un oso, estás perdido, estás solo y ves a un oso de frente. Por supuesto que vas a sentir miedo, pero tienes de dos: o te quedas paralizado del miedo sin hacer nada y esperas a que te ataque y que pues ahí se acabe todo, o huyes y te echas a correr. Y es ahí cuando compruebas, gracias al miedo, si tienes los recursos necesarios, las herramientas necesarias para afrontar una situación. Es posible que no las tengas, es posible que estés perdido sintiendo miedo, pero gracias al miedo te das cuenta que no tienes esas herramientas y que necesitas encontrarlas. O te das cuenta que en verdad las tienes y que tal vez la situación no está tan complicada. Y es que sí, creo que, y está comprobado que el miedo pues es una señal interna, es una señal que nuestro cuerpo, que nuestro cerebro
nos envía para decirnos, hey, estás vivo, estás aquí, dale, ¿no? Y por supuesto, viene ante el peligro, de muchos tipos, de muchos estilos, pero el peligro se ve reflejado en nuestros miedos. Gente que le tiene miedo a un avión, mi papá, saludos, por cierto, mi papá le tiene miedo a los aviones, y hace unos años fuimos a Cancún, que el vuelo dura una hora, hora y media a lo mucho, y pobrecito, se fue todo el vuelo súper nervioso, moviendo las piernas, cerraba los ojos, prefería no ver, y las turbulencias que nos tocaron ahí un par, pues sí, la pasó mal, y pues sí, lo tomamos a broma, y qué chistoso y todo, pero de verdad él le dan miedo los vuelos, él preferiría irse por carretera siempre que pudiera. Pues es porque sabe que está en peligro, aunque sabemos que es más probable que mueras en un accidente, o sea, es 11 veces más probable que mueras en un accidente de auto que en un accidente aéreo. Y aún así, el miedo se apodera de ti y no te trepas a un avión. Y es que creo que uno de los grandes problemas de la educación, por lo menos aquí en México, no sé, en otros países que me ven, por cierto, gracias a la gente de Guatemala, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos y de Francia, que le han dado clic a este episodio, muchísimas gracias. No sé en otros países, pero al menos aquí en México no nos enseñan a trabajar el miedo, no nos enseñan no sé cómo decirlo, porque también creo que no se trata de luchar contra tus miedos, porque luchar contra tus miedos es luchar contra ti mismo. El miedo es parte de ti, pero no nos enseñan a convivir con el miedo. Creo que esa es la palabra, convivir con tu miedo. Puedes tenerle miedo a las alturas, y toda tu vida tal vez le vas a tener miedo a las alturas, porque claro, es peligrosísimo. Yo me acuerdo el día que me aventé del bungee, la primeritita vez que me subí fue en 2013, y estando arriba me arrepentí. Según yo no le tenía miedo a las alturas, o sea, claro, como todos, te asomas y sientes vértigo, pero según yo no había ningún problema con las alturas. Y ese día dije no, y me pedí que me bajaran. Ya estaba arriba, porque además sientes que la liga te jala, es horrible. Lo intenté un año después y pude. Y después me aventé otra vez y otra vez. 3 veces me he aventado el bungee. Y creo que no se trata de luchar contra mis miedos. Y tampoco el miedo a las alturas es algo que no me deje vivir. Ese día, pues porque me impresionó. Pero bueno, si subes a una azotea, a un avión, pues la verdad es que no me da miedo. Me da cosita, vértigo y todo, pero no es algo que no quiero subir. Pero también es eso, pensamos que uno tiene que luchar contra sus miedos y va a terapia y lucha con... No, porque es ir en contra de ti desde mi punto de vista, o sea, parte de mí, de lo que soy, de lo que creo, de lo que siento, en ese paquete enorme que somos los seres humanos, ahí van nuestros miedos también. Uno de mis miedos más grandes de niño, y soñaba con eso, hasta la fecha, hace no mucho volví a soñar con eso, eran 2. Tenía 2 grandes miedos. 1, caer en la cárcel. No, pues porque de niño te dicen, pórtate bien o te va a llevar el señor policía. Y 2, perder a mis papás. Y sucedió. Perdí a mi mamá. Y el día que el doctor me dijo, ¿va a pasar esto?, se me derrumbó la vida. Me acuerdo perfecto, abracé a mi papá y le dije, ¿qué vamos a hacer? Los dos llorando, ¿qué vamos a hacer? Ya van a ser casi 2 años de ese día que me dieron esa noticia de lo que iba a ocurrir después con mi mamá. Y pues aquí estamos, ¿no? Hay días buenos, hay días malos, pero no traté de luchar con ese miedo, aprendí a vivir con ese miedo. Y como ese miedo hay un chorro más, ¿eh? O sea, no tiene que ser algo tan grave y tan catastrófico, y tampoco pretendo que este episodio sea algo triste. Simplemente creo que no hay que vencer nuestros miedos, hay que entenderlos, hay que ver de dónde vienen. Y por supuesto que no podemos solos, y yo no recomiendo para nada que los trabajemos solos. Si son miedos muy grandes, hay que buscar ayuda profesional, sería lo mejor, sería lo ideal, para entonces sí poder trabajarlos y poder entenderlos. Porque uno no va a vencer los miedos. A lo mejor si todo sale bien, habrá quienes sí digan, bueno, pues mi miedo lo vencí, y antes me daba miedo las arañas y hoy ya no, y hasta puedo tocarlas. Habrá a quienes les funcione. Pero yo creo que más que vencerlos hay que entenderlos. ¿Por qué te dan miedo las arañas? Pues porque no quiero que me piquen.
¿Y por qué no quieres que te piquen? Porque a lo mejor descubres en terapia que una vez de niño te picaron y se te hinchó y te pusiste mal, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí estamos muy mal educados respecto al miedo. Y es que, pues sí, el miedo es incómodo, el miedo nos saca de nuestra zona de confort, el miedo nos quita la paz, el miedo nos cambia, nos enseña una cara nuestra que no nos gusta, nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir fuera de lugar. Y con justa razón, el miedo es eso. Pero creo, como les dije al inicio, que tenemos de dos. O nos quedamos parados y no hacemos nada, o el miedo lo agarramos, lo abrazamos. No hay que hacernos amigos del miedo, desde mi punto de vista, pero sí hay que ir a la par, ¿no? Aquí viene el miedo. Me pasó una vez también que me asaltaron y que hubo violencia física en el camión y pues claro, es una experiencia traumática y me costó volverme a subir a esa ruta en particular, que además era muy frecuente, la tenía que tomar para ir a la prepa. Pues el riesgo va a estar ahí siempre, y no solo en esa ruta, y no solo en el camión, también cuando vas en tu coche, también cuando un día se puede meter alguien a tu casa a robar. Pero si tú te quedas el miedo y te paraliza el miedo, no vas a poder vivir y no vas a ser feliz. Y si tratas de luchar contra tus miedos, también creo que es luchar contra ti mismo, como les decía hace rato. Entonces, pues creo que ya para concluir, nada más tenemos que pensar bien qué está sucediendo, cuáles son nuestras herramientas, qué tenemos para afrontar esto, qué no tenemos y cómo lo podemos conseguir. Y definitivamente la terapia, como les digo siempre, es fundamental, es básica, porque ahí justo el fin de semana pasado vimos a unos buenos amigos, a Tania y Omar, que les mandamos un saludo. Tania es psicóloga, ¿no? Y me explicaba como estas corrientes de la psicología, y era como, claro, por eso mi terapeuta anterior pues tal vez no funcionó y no me sentí cómodo porque era otra corriente, ahora vamos a probar por acá. También es un camino complicado, pero una vez que encuentras a alguien que te ayuda, es mucho más sencillo. Y te desmenuzan el pensamiento y dices, a ver, yo lo veo así como una bolita de ligas, ¿no? Y entonces la terapia te ayuda a descubrir cada liga y a quitarla, a irlas zafando, y entonces te va quedando una bolita cada vez más pequeña. Entonces, bueno, creo que me interesaba mucho hablar de esto, porque creo que es un problema común, más de lo que nos gustaría, y creo que tenemos que aprender a entendernos a nosotros mismos, a no ser duros con nosotros mismos y a trabajar nuestros miedos, porque al final del día, como dije al inicio, el miedo es señal de que estamos vivos. Con esto me despido, espero sus comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios. Por favor, díganme qué opinan ustedes del miedo. Si me escuchas en audio, me puedes escribir en Twitter, @1entre1000pod. Ahí cuéntame también a qué le tienes miedo, cuál ha sido el momento de tu vida en que más miedo has tenido. Y por supuesto, síganos en plataformas digitales, denle like, compártanlo, suscríbanse, pónganle 5 estrellitas en Spotify, todo lo que tienen que hacer, que ya saben ustedes de qué se trata esto. Yo soy Rubén Esponda, muchísimas gracias, coman frutas y verduras, aliméntense sanamente y nos vemos y nos escuchamos en la próxima semana aquí en 1 entre 1000. ¡Chao! Gracias por escuchar 1 entre 1000, el podcast de Rubén Esponda, porque todos tenemos algo que contar.